quería lucir de mi jeans y claro, y entré hecho un asco. Y mi madre, cuando me vio, de la rabia, le dio un puñetazo a la pared por no dármelo a mí. Estaba... ¡pum! Y eso porque estaba todo desequilibrado el este. Entonces, claro, dentro de los desequilibrios, pues si no tenemos un eje correcto en nuestra vida, un eje correcto en nuestro yo, pues nos podemos desviar de carril, nos podemos desequilibrar un poco y nos podemos pegar un tortazo de mil narices. Y en la sociedad en la que vivimos, pues hay una pregunta muy sencilla que nos podemos hacer. ¿Es que es bueno que nos amemos a nosotros mismos? ¿Qué pensáis? ¿Es bueno que me ame? Muy bien. Entonces, muchas personas basan las respuestas sobre lo que sienten, ¿eh? Y te dicen, tú haz lo que sientas, lo que te dicte tu corazón. Y si tú estás a gusto y te sientes bien, pues hazlo. ¿Eso es amarse? Eso no es amarse. Entonces, vemos que si no tenemos los parámetros correctos, si hacemos lo que sentimos, pues nos podemos desviar de carril y nos podemos pegar un trompazo de mil narices. El concepto de amarnos a nosotros mismos solo puede ser correcto si amamos a Dios primeramente. Si no amamos a Dios, es imposible que podamos amarnos de una forma correcta, porque amaremos al yo que está sentado ahí en nuestro trono, y entonces eso es distinto. Una vida de equilibrio está fundamentada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Moisés ha dado al pueblo de Israel. ¿Conocéis alguno de los mandamientos? Pues 10 mandamientos. Y cuando bajó, pues ya el pueblo de Israel estaba delirando, se había edificado un becerro de oro, y eso le dio una rabia al Moisés, que cogió las piedras, los mandamientos, los hizo añicas y brum, molió todo eso y al agua. Así que dio de beber al pueblo zumo de piedra, zumo de mandamiento, como diría María del Campo. Y como 10 mandamientos era demasiado, ya Jesús dijo, bueno, pues lo vamos a resumir en dos mandamientos. Y en estos 2 mandamientos, Él dijo, el primero de todos los mandamientos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, claro que Dios quiere que nos amemos. Y cuando dice que amas al prójimo como a ti mismo, significa que vas a proyectar en los demás la valía que tú te das a ti. Si tú eres una persona que te desprecias, que te rechazas, que no te gusta, no estás capacitado para amar. Porque en la medida que tú te amas, pues hasta esa medida podrás tú también amar. Entonces, si no te rechazas y dices, va, qué asco doy, qué feo soy, qué asco de persona, es imposible que vayas hacia una persona y le digas, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Es una hipocresía total, es incapaz de amar. Entonces, hay una diferencia muy grande con el yo, que va justamente en un carril o en otro carril. Hay el yo que se adula, que se infla, que está ahí, que se crece, y dice yo puedo con todo esto, yo me merezco lo mejor, yo soy bueno, los demás son malos, yo valgo, y etcétera. Y cuando te adulas así, cuando entronizas a ese yo, entonces tú mismo eres tu propio Dios. Tú eres tu Dios. No tienes a Dios como Dios, sino que tú mismo eres tu propio Dios. Había un fariseo que había ido a orar y un levita también que fue,
Y el fariseo dice que hablando consigo mismo, decía, Dios, te doy gracias porque yo diezmo, porque ayuno 2 veces por semana, y al final de la oración mira al otro, desgraciado ahí, dice, mira, y ni siquiera soy como este desgraciado. Pero él hablaba consigo mismo, pensaba que oraba a Dios, pero él ya se creía Dios mismo, y entonces su oración no iba más lejos que esta pared. Pero el otro pobre publicano decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces, él reconocía que necesitaba de Dios, y para tener las cosas correctas de quiénes somos, debemos tener a Dios como eje en nuestra vida. La otra reacción del yo es el otro carril, es el que dice, eres una basura, es que nadie me quiere, es que yo para esto no sirvo, es que yo no valgo. Entonces, incluso así, ese yo está sentado en el trono. Aunque tú te veas lo peor del mundo, porque no te estás creyendo lo que Dios dice de ti. Entonces, tanto el yo que dice, soy el mejor, como aquel que dice, soy el peor, están totalmente descentrados de lo que dice la Biblia. Había un pajaraco, en Isaías 14, del 12 al 14, nos habla del Sata. ¿Sabes? Este es uno que también tenía, pues, el amor propio demasiado elevado y no supo reconocer quién era Dios, sino que él mismo dice así lo siguiente, Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que ahí vemos la caída del enemigo. Dice, ¿cómo caíste del cielo? El diablo era un lucero, era un ángel especial. Estaba y ha sido creado para guardar el trono de Dios. Él era responsable de toda el área de la alabanza. Pero eso no le ha sido suficiente. Porque él, estando ahí al lado del trono de Dios, ¿sabes lo que es estar ahí al lado del trono de Dios? Y pasas al lado cada día y a ti te toca darle brillo con el trapo. Y Dios ya no está ahí, se fue a dar un paseo y lo pruebas, te sientas un poco, dices, wow, me queda bien, ¿eh? Y entonces empezó a crecer, ¿eh? Y él dijo mismo, yo levantaré mi propio trono y seré semejante a Dios. Entonces cuando ese yo se crece tanto que se mide con Dios y se pone a la altura de Dios, caerás desde lo muy alto. Y es lo que le ha pasado a este. Ha ignorado totalmente el plan de Dios. Y el amor al yo, el diablo lo tuvo en forma de rey. Porque él dijo, yo me voy a sentar en este trono y desde las alturas voy a dominar las naciones. Y para sacar la mejor ventaja y la mejor posición. Entonces, cuando yo empiezo a amar al yo más que a Dios, en ese punto me estoy rebelando contra Dios. Es lo que ha pasado con el diablo. Si tú te amas a ti más que a Dios, es rebeldía contra Dios. Ahí empieza entonces el desequilibrio, donde tengo una opinión de mí totalmente equivocada a la realidad, a lo que tendría que ser. También tenemos otro ejemplo colectivo, un conjunto de personas que han querido pues enaltecer su propio yo. Ya no hablaremos del diablo, sino de personas que se encuentra esta historia en Génesis 11, versículo 1 al 4. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego.
Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por sobre toda la faz de la tierra. Aquí no consultaron con Dios. Aquí, entre unos y otros, se dijeron lo que tenían que hacer. Entonces, aunque haya un colectivo de personas que se pongan de acuerdo para hacer algo, para emprender algo, si descartan a Dios de esas decisiones, será un error, será una mala decisión. Siempre es importante tener a Dios en tus decisiones, siempre es importante tenerlo presente, aunque haya un conjunto de personas para tomar una dirección, para tomar una decisión. ¿Cuál era la motivación de estos hombres? Hacerse un hombre. Entonces, no buscaban la gloria de Dios, sino que buscaban la gloria del propio yo, la gloria del propio hombre. El esfuerzo del hombre en promoverse a sí mismo, motivado por el amor al yo. Y Dios pues resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos. Entonces vino el juicio de Dios, ahí en la Torre de Babel, confundió sus lenguas y ya entre ellos ya no se podían entender, ya no podían emprender esa maquinaria de enaltecer el propio yo. Uno decía, pasmo lo emartó, y el otro, ¿pero qué dices? Oh my God. Cada uno ahí hablaba su idioma y no se podían entender. Entonces cada uno se fueron a sus distintos lugares. Y gracias a eso hablamos aquí castellano, por el fallo de la Torre de Babel. No sé qué idioma estaríamos hablando si no. Así que en ese sentido, por lo menos ha creado trabajo. Hay profesores que enseñan lenguas, idiomas, pero en su origen todos hablaban las mismas palabras y las mismas lenguas. Hay una advertencia para estos días. Tenemos en 2 de Timoteo 3, 1-2. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, es un peligro. Ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y etcétera. Hay toda una lista, pero dentro de esa lista de los tiempos peligrosos nos dice que hay hombres amadores de sí mismos. Entonces parece una contradicción, ¿no? Porque dentro de los mandamientos que dio Jesús es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu voluntad, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces sí, uno se tiene que amar. Pero aquí en Timoteo nos habla de que son personas amadores de sí mismos, no al prójimo. Al prójimo que se vaya a comer patatas fritas. Cada uno aquí mira por lo suyo, solo por lo suyo. Y termina el texto diciendo, a esos evítalos. Porque son hombres desequilibrados, son personas descentradas, totalmente desviadas del eje. Entonces, ¿cuál es la actividad de la persona que tiene el yo desequilibrado? Hay muchas reacciones, hay ciertas reacciones que voy a mencionar ahora, a lo mejor te puedes reconocer en alguna de ellas, pero si tiene alguna de ellas demuestra que el yo está en un lugar incorrecto. El yo incorrecto, o la actividad, lo que hace muchas veces es querer derrotar a alguien. Dice, este me fastidia, voy a ir a por él, pero voy a simular buenas intenciones. Hola, ¿qué tal? Pero que por la espalda te la clava. Hay un poema en francés, no sé si en español está traducido, del zorro y el cuervo. Que viene el zorro y ve al cuervo ahí en el árbol, y el cuervo tiene un queso ahí en el pico impresionante. Y el zorro le dice, wow, qué bonito plumaje tienes, ese negro te pega tan bien, y etcétera. Y el cuervo pues no podía hablar porque tenía el queso ahí en la boca, hasta que al final ya el cuervo dijo, gracias. Le soltó el queso y el zorro, clac, cogió el queso y gracias, y se lo comió. Entonces, hay buenas intenciones simuladas. La actividad del yo desequilibrado es como un caballo salvaje.
Un caballo salvaje y un caballo manso hacen las mismas cosas. Beben la misma cantidad de agua, comen la misma cantidad de comida, tienen la misma fuerza, pero el potencial del caballo salvaje es que no lo puedes controlar. No, enfocan mal todo su potencial. Entonces, cuando tenemos al yo desenfocado, podemos tener mucho potencial como persona, pero podemos enfocar totalmente equivocado la dirección. Es una persona que ignora el consejo de Dios. Cuando tienes al yo entronizado, puede venir el pastor, un líder, mira, de parte del Señor, tendrías que hacer esto y lo otro, y tú, sí, sí, pero por aquí me entra y por aquí me sale. Entonces, cuando una persona sigue exactamente igual, que ni pelea, ni reacciona a nada de lo que se le está diciendo, es porque tiene al yo entronizado en su corazón. Es decir, tú sigue hablando, que por un lado me entra y por el otro me sale. El otro extremo del yo desequilibrado es una persona que se queja constantemente. ¿Sabes? No sé si ha visto de eso, pero se queja por todo y es por centrar la atención sobre sí mismo, para llamar la atención únicamente. Y eso es un yo desequilibrado, entronizado. Entras acá en casa y si sabes que hay gente en casa, ¿qué haces? Y está enfadado y tal, para que los demás lo sepan. Coge la puerta, ¡pumba! ¿Y qué culpa tiene la puerta? Pero es una forma de comunicar, estoy enfadado, no quiero que nadie me hable, para que lo sepáis. Pero si tú entras con el mismo estado de ánimo y sabes que no hay nadie en casa, pues coge la puerta y la cierras normal. Sigues con tu cabreo, pero la puerta no le pasa nada. Entonces vemos que estamos como manipulando. Es un manipulador, porque está comunicando un mensaje para atraer la atención sobre uno mismo, para que los demás vengan, oh, pobrecito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, sí, te entiendo. Y eso no le hace nada bien, porque estás alimentando al yo, está alimentando al ego, y eso no vale. Es una persona negativa también. Yo no puedo, como no valgo, yo no puedo hacer eso. El trabajo es impresionante, la de quejas que hay ahí. Y, oye, tú no. En casa me pasa muchas veces. Oye, ¿quién ha roto esto? Enseguida reaccionan, oigo reacciones. Yo no he sido. Y a veces, pues el primero que responde es porque sabe que algo está roto. No estoy mirando a nadie, El que tiene el yo entronizado va detrás del reconocimiento. Quieren que los demás le digan, wow, chapó, tú sí que vales, tú, madre mía, si no existieras, wow. Y busca que lo adulen, que se lo agradezcan, que recibir reconocimiento, pero al mismo tiempo la persona que recibe eso ni crece como persona, ni madura como persona, ni cambia como persona. Es un peligroso inmaduro descentrado. Así que eso es totalmente manipulación. Los síntomas. Los síntomas es por ejemplo, el no sentirse apreciado. ¿Sabes? El no sentirse apreciado por los demás. Aunque vengan los demás y te den un abrazo, ¿qué tal? Y tú te vas de aquí, has recibido 20 abrazos, es que nadie me ha saludado. Es que aquí nadie me quiere. Y eso es porque tenemos al yo totalmente descentrado. Estamos tan metidos en lo nuestro que ni nos enteramos cuando vienen y te dan una muestra de cariño. Otro síntoma es el sentirte incomprendido. Es que a mí nadie me entiende. Es que mi situación, si tú la entendieras, pues comprenderías. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué soy así? A veces pasa en los matrimonios, ¿no? Loida me mira y a veces no me entiende. A veces me quiere y a veces le dan ganas de cogerme por el cuello y enviarme en la gloria. Y yo me siento pues incomprendido. Las personas desequilibradas pues son personas también que no ríen mucho, se lo toman todo en serio,
son distantes. Y como en Madrid, ¿no? Cuando estuve allí en una iglesia, uno me dijo, es que en esta iglesia no hay amor. ¿Sabes? Así. Se quedó así en una esquina. Digo, hombre, muchacho, si tú dices eso, te pones ahí en la esquina, ¿qué esperas? Da tú el paso. Entonces yo empecé a saludar a la gente. Y él me miraba de reojo. ¿Qué pasa? ¿Que los conoces o qué? Y digo, no, tú, lo que tú quieres que hagan contigo, tú hazlo también. Porque si te pones ahí en la esquina, que te pones así, es una forma de querer llamar la atención. Le reprochas y estás confesando algo que tú estás haciendo, que no tienes amor. Y cambió el chip. Ahora se lía de abrazos con todo el mundo y eso no sé si se fue al otro extremo. Son personas que tienen el yo desequilibrado, también introspectivas, muy hacia adentro, muy de dentro, no hablan. Y tú te quedas ahí, ¿qué habrá querido decir? Y quieren que tú adivines lo que piensa, ¿sabes? Está ahí, mueve una ceja y tú, ¿qué te pasa? Ya te lo dije. Y encima se enfada porque no le has entendido. Entonces ese yo es totalmente también fuera del carril. Es una persona que le cuesta perdonar y que le cuesta pedir perdón. Es que me han ofendido y me han hecho tanto daño, no sé si esto lo había oído alguna vez, perdono pero no olvido. Y si no olvidas, ¿qué quiere decir? Que no perdonas, sencillamente no perdonas. Y aunque uno dice, ya, pero tenemos una memoria, pero ya sabes de lo que yo hablo. Una cosa es que lo recuerdes sin dolor, y otra cosa es que lo estés repitiendo la escena ahí día tras día. Un temor. Ve solamente, eso también, es una persona que solo ve los fallos de los demás. Los suyos, nunca. Nunca, Él es correcto, opina correcto, vive correctamente, pero los demás son todos culpables. Este me ha fallado, el otro también, el otro culpable. ¿Y tú? No, yo soy víctima. Tienen miedos exagerados. Si le preguntas cómo vas, dice, uy, ¿y este por qué me ha preguntado? ¿Será por esto, por lo otro? O sea, malinterpretas uy, este me ha guiñado el ojo, este me ha mirado mal, o este no me mira. O sea, interpretas totalmente de forma desequilibrada cualquier gesto de los demás. Todo va a ser mal interpretado porque el yo es tan alto en ti, es tan centrado en ti, que todo lo que te digan los demás lo verás como que te están presionando, vamos. En cuanto a la manipulación, pues sin darte cuenta, tú vas a querer que te adulen, que te feliciten. Tú dirás, por ejemplo, toma un ejemplo, Andrés me hace el servicio del coche y me dice, mira, y le cambio el aceite, le cambio los filtros, hasta le he pasado la aspiradora, te deja un brillo en el coche con este producto último que he comprado, pero este producto hasta te lo regalo y todo, y tal, y yo, vale, cojo la llave y me voy. ¿Cómo quedaría él? Dice, macho, dame las gracias, págame o yo qué sé. Pero cuando uno adula mucho lo que hace, pues está esperando que lo admiren, que lo alaben, ¿no? Y dice, wow, ¿en serio? ¿Y le has puesto el mejor aceite? Wow, qué bien. ¿Cuánto tiempo te ha tomado? Wow. ¿Y te has ensuciado las manos? Sí, mira. Y aquí... Y eso les encantan. Entonces... Son personas que insisten en sus derechos, no lo dicen todo, pero lo reclaman a voces. Mira, aquí tenemos una herencia, a partes iguales, y hay uno que dice, no, a mí me da igual, mi parte la cedo. Pues realmente está diciendo, lo quiero todo para mí. Y, oye, ¿y el vecino qué le ha pasado? Bueno, no hace falta que me digas nada, no necesito saberlo. A ver, ¿qué le pasa? Entonces muchas veces son personas que quieren saber todo de todos, pero realmente solo por
por metiche, por curiosidad, con la excusa, es para orar por el hermano. Hay un texto en Juan, Evangelio de Juan, que dice que habiendo dicho Jesús esto, estaban ahí comiendo y participando de la última cena, en Juan 13, 21, y luego versículos 25 al 27, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué pasó? Judas tenía un amor a sí mismo exagerado. Cuando una vez se presentó una mujer presentando ese perfume de alabastro a los pies de Jesús, y Judas, madre mía, qué gasto. Si esto podíamos haberlo vendido por 300 denarios y habérselo repartido a los pobres. Y yo también coger mi comisión, pero así me quedo sin comisión. Era ladrón, él amaba el dinero. Entonces el amor a sí mismo era tan grande y el amor al dinero había sido todo un proceso en todo este tiempo que había convivido con Jesús, que Satanás entró con facilidad en su corazón. Así de sencillo. Es decir, que si yo entronizo el amor a mí, al yo, estoy abriendo una puerta grande, grande al enemigo. Que pueden venir el enemigo a sentarse hasta tal punto que yo ya ni controlo ni mis emociones, ni mis reacciones, ni lo que digo. Y te puede llegar un momento donde puedes decir cosas y reaccionar de ciertas maneras donde tú mismo dices, wow, ¿y cómo es que yo pude decir esto? ¿Cómo he podido reaccionar así? No lo entiendo. Así que las consecuencias del yo desequilibrado te hacen reaccionar a la defensiva o al ataque. O si te dicen algo, te lo tomas a mal y te defiendes, te justificas, es que yo te vi el otro día que no es verdad, que no era yo. O atacas, pues tú eres el que menos me tiene que decir a mí nada, ¿eh? Que si yo empiezo a hablar de ti también, ya puedo soltar cosas. Entonces, son personas que no admiten corrección y que tienen ya estudiada a todas las personas. Y dice, mira, pues si me dice alguien algo, yo ya también sé qué decirle. Este viene a por mí, pues yo a por él. Pum. El ego quiere que se le alabe y no tolera ni instrucción ni corrección. No quiere que le digas nada. Mira, tendrías que, tú a mí no me digas nada. Que la Biblia, Dios y yo nos bastamos y nos sobramos. Yo también tengo al Espíritu Santo como tú, así que tú a mí no me tienes por qué decir nada. No sé si nunca habéis oído una reacción así. Yo sí. Cuando se le toca, parece que lo estás matando, que lo está lastimando, le dices algo y dice, ¿por qué me dices? Eso toma todo muy a pecho. Y cuando una persona es tan atrapada por el amor a sí mismo, no puede recibir ningún tipo de instrucción o corrección, sino siente que tú la estás destruyendo como persona. Es increíble, o sea, puede llegar ya hasta tal extremo que piensa que tú vas a por ella, se lo toma mal. Dice, wow, este me quiere mi mal, quiere mi destrucción. Y realmente está ahí para corregirte, para enseñarte, pero esa clase de amor es nocivo. También, si tienes al yo tan sentado y tan ahí en tu trono, hace que tu visión de las cosas esté totalmente distorsionada. Tú crees una realidad, porque esa es la realidad que vives, pero no es esa la realidad. Pero como estás sentado ahí bien sentado, ese yo, pues analiza las cosas conforme al criterio de ese yo. Y además es capaz de convencer a los demás que están equivocados. O sea, muy bueno para los argumentos.
¿Por qué? Porque si se siente atacado, dice, no, pero es... Y te saltan los argumentos que flipas. Dice, wow, podría ser abogado este. Es una persona que falta de claridad y que puede confundir la voz del ego con la voz de Dios. Puede llegar hasta ese punto. Cuando uno ya se las cree saber todas, no, porque Dios me dijo esto y lo de más allá, ¿sabes? ¿Y cómo le vas tú a decir lo contrario si Dios le dijo? Entonces, claro, eso ha pasado una vez, ¿eh? Dos mujeres que fueron al pastor. Dios nos dijo que teníamos que dejar a nuestros esposos. Con que Dios os dijo, ¿eh? Y este pastor pues decía que normalmente no se metía mucho. Dice, yo tengo como principio cuando alguien me dice Dios me dijo, de no creer lo que me dice. Pero si me dice algo que está totalmente contrario a la palabra, entonces yo ahí me meto. El yo es un amo pésimo, hay que confrontarlo y hay que ponerlo en el lugar que le corresponde. ¿Qué hacer con el egocentrismo? Pues reconocer que es pecado. Eso es lo primero. No es un defecto, es pecado. ¿Sabes? Y cuando se le reconoce como tal, entonces es posible cambiar. Es posible entonces tener un cambio. Es posible salir de ese problema, ¿vale? Si yo reconozco que es un pecado. Si no lo reconozco, pues en Efesios 4:27 me recomienda que no dé lugar al diablo. ¿Y cómo puedo dar lugar al diablo? Instalando el yo en el trono de mi corazón, como le pasó con Judas. O sea, es todo un proceso en el que lo dejo ahí sentado, hasta que llegará un momento en que yo mismo ya ni me reconozco, ni domino lo que me pasa. Santiago 4:7 nos habla que el yo reinando es un pecado y deshonra completamente a Dios. Y nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si quieres tener un concepto correcto de quién eres, necesitamos tener a Dios como brújula y su palabra, que nos revela quiénes somos realmente. En Él podremos tener un concepto correcto de nosotros mismos. Y si dejas que el amor de Dios fluya en tu vida, podrá entonces fluir de ese amor hacia los demás. Y podrá fluir y tú te amarás, porque sabrás recibir del amor de Dios. Pues si pones el paraguas y no quieres que Dios obre en tu vida, pues tampoco pretendas que Él te use también hacia los demás. Tengo que usar mi voluntad para poner mi vida bajo el señorío de Jesús. Y aquí ya estamos hablando de obediencia. Nuestras cargas, nuestras preocupaciones, tenemos que llevarlas a los pies de Dios, no cargar nosotros con el muerto. Que imagínate qué descanso, ¿no? Poder llegar delante de Dios y le sueltas todo tu peso, todo lo que te preocupa, absolutamente todo, y confiar. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que lo que hace Dios es enfocar nuestro modo de pensar hacia Dios. Y Él entonces se ocupa de encarrilar nuestros pensamientos, de traer paz a nuestros corazones, si lo dejamos que Él se siente en el trono de nuestra vida. Y como hemos oído antes en el testimonio, dar gracias. Dar gracias es un buen remedio. Cuando vivimos una vida de agradecimiento, de acciones de gracias hacia Dios, hay muchas cosas negativas que quitaremos de nuestra vida, como la queja, por ejemplo, el creerse el centro del universo, porque ya vives agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Somos más que vencedores, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y en la medida que damos gracias a Dios por su perdón, que se proclama su verdad con gozo, con fe, entonces
Dios se encarga de ir renovando nuestra mente, de transformando nuestro corazón, y con Él podemos destronar completamente al yo. Entonces todo depende del enfoque, de la dirección a la cual yo le doy a mi vida. O Dios toma el primer lugar y entonces podré sentirme de forma correcta frente a los demás y poder tener un actuar y un ver totalmente correctos frente a los demás, porque Dios es el eje de mi vida y a través de su palabra, que me va renovando mi mente, me va haciendo ver la realidad que hay en mi interior, y eso me impedirá juzgar a nadie, ni juzgar ni medirme con nadie, sabiendo que así como Dios tuvo misericordia de mí, también la tiene con los demás. No tomemos el lugar que no nos corresponde, solo Dios es el que juzga los corazones, y a veces lo que vemos en los demás pues son problemas que nosotros mismos arrastramos. Hay una persona, no voy a dar nombres, que me vino así y me dijo: es que yo no soporto a los orgullosos, no los soporto. ¿Y por qué? ¿Tú les notas el orgullo? Se ve a 1000 leguas. Y claro, porque lo que tiene uno lo ven los demás. Y lo que te enfada de los demás lo tienes tú también. Y por eso te enfada, porque no te gusta lo que tiene el otro. Así que no tomemos por palabra de Dios cosas que Él nos dijo. Y antes de juzgar a nadie, miremos primero frente a Dios qué es lo que se mueve en nuestro interior. Y si vemos que a Dios no lo tenemos colocado en el lugar que a Él le corresponde, aún estamos a tiempo para hacerlo. No sigamos viviendo vidas mediocres, escondiéndonos, juzgando, sintiéndonos superiores o inferiores, sino vidas con el eje equilibrado. Que el Señor nos bendiga a todos.